Bueno, vamos a comenzar con el curso de ingeniería celular y para empezar necesitamos saber algunos conceptos que son fundamentales para la materia. Estos son los conceptos principales de lo que conllevan las fermentaciones. El primer concepto es lo que es la biomasa. La biomasa se refiere a la cantidad neta de células que conforman una población o un cultivo y este se mide en gramos, kilogramos, toneladas. Y se simboliza con la letra X, ya saben, porque la X es el símbolo universal de la variable más importante del sistema. Entonces se representa con una X mayúscula cuando se refiere el término a biomasa neta, o sea, cuánto hay en gramos de una célula. También pueden venir la biomasa, por ejemplo, en número de células, pero es más común para fines matemáticos hacerlo en gramos. Los números de células o números de organismos se utilizan más para hacer modelos de poblaciones en ambientes naturales, no normalmente en ambientes artificiales. En ambientes artificiales normalmente te sirve más la masa. Pero bueno, el siguiente concepto es el sustrato y tenemos dos definiciones de este. El sustrato puede ser visto desde el punto de vista físico y desde el punto de vista bioquímico. Desde el punto de vista físico es el soporte en el cual se van a anclar las células o en el cual se desarrollan. ¿Han escuchado alguna vez, por ejemplo, de los corales para su regeneración? ¿Qué es lo que hacen? De que luego echaban llantas en el mar o hundían barcos para los corales. O sea, hagan de cuenta que está el barco hundido, no sé, aquí estaba la propela, y entonces al hundir el barco, el coral empieza a crecer sobre esa superficie, porque sobre la arena no puede crecer muy fácilmente, necesita una superficie más sólida. Entonces empieza a crecer ya directamente sobre la superficie sólida, que piensa que es una roca, pues vale, aquí está duro, aquí me anclo. Entonces esto es desde el punto de vista de las células un soporte. También puede ser, por ejemplo, en el caso de los cultivos microbianos, sobre todo el soporte en lo que se conoce como fermentación en estado sólido. ¿Han escuchado hablar de esa? No. ¿No? ¿Qué es? Pues, ¿Qué es? ¿Ah? por ejemplo, hay fermentaciones en las que los residuos residuos son inoculados con hongos, que son los que van haciendo. Son todas las fermentaciones que no son en estado físico. Es que tampoco, o sea, nada más pueden ser en estado físico, en estado líquido. Pues nada más hay tres estados trabajables para los ingenieros: sólido, líquido y gas. Y como no podemos hacer cultivos de gas, pues entonces la inmensa mayoría son líquidos. Y los que no son líquidos, pues no les queda de otra, tienen que ser sólidos. Y la mayoría de los cultivos sólidos, de fermentación en estado sólido, se refieren precisamente, por eso la compañía, a fermentaciones de residuos lignocelulósicos, ya que se destinan para el crecimiento de hongos principalmente. Es muy raro. ¿Por qué de hongos? Porque los hongos crecen hacia afuera del sustrato. Entonces el método de purificar es el producto, que en este caso el producto es la biomasa, pues es muy fácil. Entonces el sustrato en los cultivos sólidos es tanto físico como bioquímico. Entonces, ¿qué es el sustrato desde el punto de vista bioquímico? Es la sustancia a partir de la cual las células van a obtener su energía y que también puede servir como su principal fuente de carbono. Normalmente en los ejemplos más sencillos y comunes que vamos a ver, el sustrato es la fuente de carbono, energía, y a veces también de nitrógeno. Entonces se pone muy fácil desde ese punto de vista. Ya conforme vayamos avanzando en las fermentaciones vamos a complicar el asunto. El sustrato, visto desde este punto de vista bioquímico, también se va a medir en unidades de masa. Y por ejemplo, entonces aquí teníamos, por ejemplo, que podemos medir kilogramos de célula, toneladas de célula, y aquí vamos a tener entonces kilogramos de glucosa o toneladas de etanol.
se utiliza el etanol como sustrato, o glicerol, o lo que quieran, pero van a ser unidades de masa. Y este se representa con la letra S mayúscula, cuando estamos hablando de la cantidad neta del sustrato. Ahora, el que sigue es el producto. ¿Qué va siendo el producto? El producto es la molécula más importante por la cual se realiza la fermentación, o es el principal metabolito microbiano que se obtiene. Hay veces que tu producto es la biomasa. Tú haces una fermentación con la única finalidad de obtener biomasa, pero aun cuando es biomasa normalmente no lo haces así de pues lo que crezca, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado de eso de maíz forrajero? No. ¿Nunca escuchaste el término maíz forrajero? No. Es cuando cultivas el maíz, pero con la única finalidad de que dé las plantulitas, bueno, las plantas, y ya cuando haya crecido la planta, pues para que se alimenten las vacas, o sea, o el ganado, o lo que sea. O sea, la única finalidad de ese crecimiento es que sirva de alimento, pero completito. Incluso se los dan con todo y elotes. Incluso el elote se ven buenos, se ven ricos con mayonesa y chile. Saldrán unos buenos esquites de ahí, pero bueno. Entonces, hay veces que tu producto es la biomasa. En ese caso, pues ya no tiene caso simbolizarlo como P, sigue siendo X y tal. También entonces las unidades de estos son unidades de producto. Entonces, por ejemplo, puedes tener, ¿qué te gusta? Kilogramos de penicilina. Kilogramos de penicilina, toneladas de, otro producto microbiano, factor de crecimiento. O si es un metabolito muy simple, pueden ser toneladas de etanol o mililitros de etanol, pero se utiliza más la masa para ejemplificar el proceso más y de manera más matemática, poderlo desarrollar. Bueno, el siguiente concepto es el crecimiento. El crecimiento entonces es el incremento del número de células o de la biomasa neta con respecto al tiempo. O sea, puede haber crecimiento de que una célula da a, bueno, vamos a hacerlas del mismo tamaño. Tienes una célula y esta con el tiempo se divide en dos células. O puedes tener una célula que con el paso del tiempo se está haciendo más grande. Y en ambos casos esto es crecimiento. Entonces podría generar aquí 4 y así. Entonces ya ambos son crecimiento. ¿Y por qué no? Se pueden dar los dos procesos, que las células están aumentando en número y en masa. Bueno, hablando de por ejemplo, del producto, el producto puede ser la biomasa puede ser producto. ¿Han utilizado alguna vez levadura para panificación? Sí. ¿Han hecho panes? ¿Sí han hecho panes? Cuando activan la levadura, normalmente lo haces con agua con azuquita y tibiecita el agua, a temperatura de cachetito, porque si la calientas demasiado el agua las matas, pues yo creo que se siente feo, ¿no? Que te saquen del refri y el agua hirviendo. Entonces, incluso hay algunos que otros que se medio anacan y no le echan azúcar al agua. Y ahí está la pobre levadura sacando espumita. ¿De dónde saca la espuma si no le ponen azúcar al agua? Lo que pasa es que la levadura, cuando la haces industrialmente, no solamente debes de cumplir con un criterio de número. Tardó como 7 segundos, está lejos del centro de la tormenta todavía. Bueno, entonces, cuando produces la levadura a nivel industrial, no solamente debes de cumplir con un número, sino con una característica de la biomasa. Cuando está incrementándose la biomasa, ¿estará aumentando su cantidad de DNA? No. Esta célula tiene nada más un cromosoma, esta tiene, bueno, vamos a hacerlo redondo para más específico, esta también tiene un cromosoma y cada una de estas tiene únicamente un cromosoma. Esta tiene un cromosoma, esta también un cromosoma y esta también un cromosoma. Y es del mismo tamaño el cromosoma, no sé por qué lo hice más grande.
Pero ¿qué es la diferencia? Entonces, ¿qué tiene de más? Si no tiene más material genético, ¿qué va a tener de más? Más células. Más materia. ¿Qué materia? ¿Qué hay en el citoplasma? Agua. Ajá, empieza a acumular más biomoléculas que tú puedes utilizar como reservas. O sea, puede empezar a acumular almidón o grasas. Y entonces aquí las reservas de almidón o grasa se van a hacer mucho más grandes. Entonces cuando la levadura se reactiva, cuando ustedes la reactivan aún sin azúcar en el agua, empieza a utilizar sus reservas de grasa y ya empieza a sacar el dióxido de carbono, por eso empieza a sacar espuma. Es como yo en vacaciones que empecé a usar mis reservas de grasa. Me gasté el dinero demasiado rápido. Entonces, siguiente cosa. Bueno, sí es cierto. Entonces, si esto es una derivada, si es un incremento con respecto al tiempo, es una derivada y es una derivada positiva. Entonces, esto se representa como la derivada de la cantidad de biomasa con respecto al tiempo. Y esta cosa se representa con la letra R mayúscula. Con la R mayúscula, y esta es una simple velocidad de crecimiento. O simplemente crecimiento, porque eso de velocidad se lo quitan para que no se confunda con otro concepto que vamos a ver más adelante. Y bueno, esta R que es aumento de células, se representa como Rx. Y también la X es mayúscula. Y entonces, ya saben que cuando pongo el paréntesis entre corchetes significa unidades. Entonces, ¿qué unidades va a tener eso? Son unidades de masa entre unidades de tiempo. Entonces, ¿pueden ser qué? Gramos sobre célula. Ajá. Gramos de célula sobre hora, o sobre día o mes, o kilogramos sobre día, no sé. Son de esas unidades. Y pongo horas porque la pura H luego se me enoja, pero es más correcto. Cuando son horas nada más es pura H, pero le pongo H.